Yo no debería estar allí. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que me diera la vuelta y corriera, que tomara a mis hijos en brazos y desapareciera antes de que alguien me reconociera. Pero mis piernas no obedecían. Estaba paralizada en las puertas laterales del gran salón, sosteniendo las manitas cálidas de Ayan e Isaac, mientras observaba al hombre que amaba a punto de casarse con otra. El sacerdote hizo la pregunta. Zahir debería haber respondido. Debería haber dicho sí y sellado el destino de ambos. Pero en su lugar, miró a la multitud. Una mirada vacía, aburrida, de alguien que solo estaba cumpliendo un protocolo. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. El tiempo se detuvo. Vi el momento exacto en que me reconoció. Vi el shock cruzar ese rostro que yo conocía tan bien, los ojos marrones abriéndose de golpe, todo su cuerpo tensándose como si le hubieran disparado. Y entonces miró hacia abajo, hacia Ayan, con sus rizos oscuros y ojos dorados, hacia Isaac, una copia perfecta de su hermano, agarrado a mi falda con sus pequeños dedos. 2 niños de 2 años y medio que eran la imagen exacta del rey que estaba en el altar. Los ojos de Zahir cambiaron de marrón a oro líquido, no de rabia, de reconocimiento, de algo que parecía imposible. Abandonó a la novia. Bajó los escalones del altar uno a uno, ignorando los murmullos escandalizados, ignorando las cámaras, ignorando todo lo que no fuéramos yo y las 2 pequeñas pruebas vivientes de que los médicos estaban equivocados. Cuando se detuvo frente a nosotros, su rostro era una máscara de emociones que no podía descifrar. Dolor, esperanza, incredulidad, todo mezclado en una expresión que me hizo querer llorar y correr al mismo tiempo. Cayó de rodillas. El rey Alpha Zahir Moonstone, gobernante de Veilward, el hombre más poderoso del reino, cayó de rodillas sobre el suelo de mármol delante de 2 niños pequeños que no sabían quién era. Ellos, su voz era un susurro ahogado. Me tragué las lágrimas. Tuyos. Si quieres saber cómo llegamos a ese momento, deja tu like y suscríbete al canal. Ven conmigo. Esta historia es mía, pero ahora es tuya también. Para entender ese día, tienes que conocer a la mujer invisible que fui antes. La limpiadora que nunca debería haber mirado a los ojos de un rey. El palacio de Veilward era exactamente como lo mostraban las revistas. Torres de cristal y acero se alzaban contra el cielo azul, reflejando el sol de la mañana en patrones que lastimaban los ojos. Jardines perfectamente simétricos se extendían en todas direcciones, cada arbusto podado con precisión milimétrica, cada fuente arrojando agua cristalina en ritmos calculados. Era hermoso. Era aterrador. Apreté el asa de mi bolso barato y seguí al grupo de nuevos empleados por la puerta lateral. Éramos 12 en total, todos vistiendo uniformes grises idénticos, todos con los ojos bajos y los hombros encorvados. La orientadora, una mujer beta de mediana edad con rostro de piedra, nos guiaba por los pasillos de servicio como un pastor conduciendo ovejas. Regla número 1, dijo sin mirar hacia atrás. La invisibilidad es supervivencia. Ustedes no existen. Si un miembro de la familia real pasa, se giran hacia la pared y esperan. Si alguien les habla, responden solo lo necesario. Son herramientas. Las herramientas no tienen personalidad. Absorbí cada palabra. Era exactamente lo que necesitaba. Invisibilidad. Anonimato. Un salario que pagara el alquiler de mi cuartucho en el suburbio y pusiera comida en la mesa. Nada más. No había venido al palacio para ser vista. Había venido para sobrevivir. Las primeras semanas fueron un borrón de pasillos infinitos, productos de limpieza y dolor de espalda. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, fregando pisos, puliendo espejos, cambiando sábanas en habitaciones que eran más grandes que mi apartamento entero. Y yo era buena en eso, buena para desaparecer, buena para fundirme con las paredes, buena para mantener los ojos en el suelo y la boca cerrada mientras los nobles pasaban a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. Fue así como logré durar más que la mayoría de las nuevas contrataciones. Mientras otras limpiadoras eran despedidas por errores tontos, miradas prolongadas o comentarios inapropiados, yo permanecía, silenciosa, eficiente, invisible. Hasta esa tarde. Estaba en el pasillo este, cerca de los aposentos privados de la familia real. Era un área restringida, normalmente reservada para empleados de confianza, pero una de las limpiadoras senior había enfermado, y fui asignada para cubrirla.
El pasillo estaba vacío cuando comencé a pulir la consola de mármol cerca de las ventanas. El sol entraba en ángulos dorados, calentando mi piel mientras trabajaba. Por un momento, casi olvidé dónde estaba. Entonces oí los pasos. Muchos pasos, pesados, coordinados, el sonido de una comitiva acercándose. Me giré hacia la pared inmediatamente, como me habían enseñado. Ojos bajos, hombros encorvados, respiración controlada. Una herramienta esperando pasar desapercibida. Los pasos se acercaron, y entonces se detuvieron, justo detrás de mí. El silencio que siguió fue sofocante. Podía sentir miradas en mi espalda. Podía oír susurros ahogados, pero no me moví. No me atrevía a moverme. Salgan. La voz era grave, autoritaria, acostumbrada a ser obedecida. Una voz que yo conocía de las transmisiones oficiales, de los noticieros, de las revistas que mostraban el rostro del gobernante de Valeward, la voz del rey. Oí los pasos de la comitiva alejándose, puertas cerrándose, y luego, silencio absoluto. Él seguía allí. Sentía su presencia como un peso físico, una presión en el aire que hacía que mi piel hormigueara. «Date la vuelta». Mi corazón se disparó. Cada instinto gritaba que obedeciera, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. ¿Qué había hecho mal? ¿Estaba en el lugar equivocado? ¿Había cometido algún error que ni siquiera noté? No voy a repetirlo. Me di la vuelta, y por primera vez miré a los ojos del rey Alpha Sahir Moonstone. Era más impresionante en persona que en las fotos. Alto, ancho, con la postura rígida de alguien criado para comandar. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado, el tipo de ropa que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Su cabello era negro, corto a los lados, ligeramente más largo en la parte superior, y sus ojos eran marrones, profundos, intensos, y estaban fijos en mí con una expresión que no podía descifrar. «¿Cuál es tu nombre?» La pregunta era simple, pero mi garganta estaba demasiado seca para responder. Tragué, tratando de encontrar mi voz. «Nina, Majestad. Nina Santos». Él no reaccionó al nombre. Solo siguió mirándome, las fosas nasales dilatándose ligeramente, la cabeza inclinada hacia un lado como un depredador estudiando a una presa. «Eres Omega». No era una pregunta, era una constatación, y conllevaba un peso que yo no entendía completamente. «Sí, Majestad». Silencio. Sahir dio un paso adelante, luego otro. Debería haber retrocedido, pero algo me mantenía en mi sitio. Quizás miedo, quizás algo peor. Se detuvo a menos de 1 metro de distancia, demasiado cerca. Lo suficientemente cerca para que yo sintiera el calor emanando de su cuerpo, para absorber el olor que lo rodeaba como un aura. Sándalo, tormenta, y algo metálico, casi triste, que no lograba nombrar. «Tu olor», dijo, la voz más baja ahora, casi un susurro. «¿Por qué tu olor es tan...?» No terminó la frase. En su lugar cerró los ojos. Inhaló profundamente, y cuando los abrió de nuevo, ya no eran marrones, eran dorados, el oro líquido del lobo tomando el control. Mi instinto Omega reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Un temblor recorrió mi cuerpo, mi corazón acelerándose, mi respiración volviéndose superficial. Yo conocía esa mirada. Conocía lo que significaba cuando un alfa miraba a una omega de esa manera. Reconocimiento, reivindicación. Debería haber corrido. «A partir de mañana», dijo Sahir, la voz ronca por algo que parecía esfuerzo por controlarse, «serás transferida al equipo de mis aposentos privados». Las palabras tardaron un momento en tener sentido. «Majestad, yo no tengo la cualificación para...» «No estoy preguntando». Se dio la vuelta y caminó por el pasillo sin mirar atrás. Me quedé allí, el corazón todavía acelerado, su olor todavía atrapado en mis fosas nasales. Sándalo, tormenta, soledad y algo más. Algo que mi lobo reconocía, aunque mi mente se negara a aceptarlo. Debería haberme ido en ese momento. Debería haber tomado mis cosas y desaparecido antes de que fuera demasiado tarde. Pero necesitaba el empleo, necesitaba el dinero. Y una parte de mí, una parte estúpida y peligrosa, quería saber por qué el rey Alfa de Valeward había mirado a una simple limpiadora como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. No sabía que esa mirada lo cambiaría todo. No sabía que en pocas semanas estaría en sus brazos,
creyendo en promesas que se desharían como arena entre mis dedos. No sabía que huiría cargando un secreto que podría destruir o salvar un reino. Todo lo que sabía, en ese momento, era que el rey me había visto, y que ser vista era el primer paso para ser destruida. La transferencia ocurrió a la mañana siguiente. Apenas había dormido. Pasé la noche dando vueltas en el colchón delgado de mi cuartucho, tratando de entender lo que había pasado. El rey me notó. El rey ordenó mi transferencia. El rey me miró con ojos de oro líquido, como si mi olor fuera algo precioso. Nada de eso tenía sentido. Las omegas como yo no llamaban la atención de los alfas como él. Éramos invisibles por diseño, creadas para servir sin ser vistas, para existir en los márgenes de la sociedad. Y Sahir Moonstone era el alfa de los alfas, el gobernante supremo de Veilworth, un hombre cuyo rostro aparecía en las portadas de las revistas, y cuyo nombre era susurrado con reverencia en cada rincón del reino. Hombres como él no miraban a mujeres como yo, excepto que él sí había mirado. Los aposentos reales estaban en el último piso de la torre principal. Fui escoltada hasta allí por una empleada senior que me lanzaba miradas curiosas a cada pocos pasos, claramente tratando de entender por qué una limpiadora novata estaba siendo ascendida tan rápidamente. Quería poder explicarlo, pero yo misma no lo entendía. El dormitorio de Sahir era exactamente como lo imaginaba, y nada parecido al mismo tiempo. Amplio, minimalista, con muebles de líneas rectas y colores neutros. Una cama enorme dominaba el centro, cubierta por sábanas blancas de algodón egipcio. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, los rascacielos brillando bajo el sol de la mañana, y en una mesa de trabajo en la esquina, rodeado de documentos y pantallas holográficas, estaba él. Sahir no levantó la vista cuando entré. Siguió leyendo algo en una tableta, la frente fruncida en concentración. Aproveché el momento para estudiarlo sin ser observada. A la luz del día, parecía diferente, más cansado. Había sombras bajo sus ojos que las fotos oficiales no mostraban, una tensión en los hombros que sugería noches mal dormidas. El traje impecable del día anterior había sido cambiado por una camisa de lino blanca, con las mangas dobladas hasta los codos. Parecía casi humano así. Casi. ¿Vas a quedarte ahí parada todo el día? La voz me sobresaltó. No me había dado cuenta de que había levantado la vista. Disculpe, Majestad. Estaba esperando instrucciones. Sahir dejó la tableta a un lado y se recostó en la silla, los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada recorrió mi cuerpo de arriba a abajo, no de forma lasciva, sino analítica, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Tu trabajo es mantener estos aposentos limpios y organizados, dijo. Trabajarás mientras yo trabajo. No quiero ser interrumpido por ruidos o movimientos innecesarios. ¿Entendido? Sí, Majestad. Tomé los materiales de limpieza que me habían dejado y comencé a trabajar. Y él volvió a sus documentos. Y así comenzó nuestro baile silencioso. Los días se transformaron en semanas. Yo llegaba todas las mañanas, limpiaba los aposentos mientras Sahir trabajaba, y me iba todas las noches. Hablábamos poco. Él daba órdenes ocasionales. Yo obedecía sin cuestionar. Era una rutina simple, predecible, excepto que no lo era, porque yo sentía sus miradas. Cada vez que me inclinaba para limpiar algo, cada vez que pasaba demasiado cerca, sentía esos ojos marrones siguiendo cada uno de mis movimientos. Él intentaba disimular, fingiendo estar concentrado en sus documentos, pero yo conocía la sensación de ser observada. Y su olor, cada día, su olor parecía más fuerte, más presente. Sándalo y tormenta llenando cada rincón del dormitorio, infiltrándose en mi ropa, en mi cabello, en mis sueños. Me despertaba en mi apartamento vacío sintiendo todavía ese aroma, mi cuerpo reaccionando de formas que me avergonzaban. Era el vínculo. Yo sabía lo que estaba pasando, aunque me negaran a admitirlo. Mi loba reconocía a su lobo. Mi omega llamaba a su alfa con cada respiración, cada latido del corazón, cada molécula de feromona que no podía controlar, pero no podía ceder. Él era el rey. Yo era la limpiadora. Historias como la nuestra no tenían finales felices. Fue en la 5ª semana que todo cambió. Estaba en el jardín interior durante mi pausa para el almuerzo, sentada en un banco de piedra escondido entre los rosales. Era mi lugar secreto, un rincón olvidado donde podía comer mi sándwich en paz y fingir por unos minutos que era una persona normal con una vida normal.
Amir me encontró allí. Él era uno de los guardias del palacio, un beta amable de sonrisa fácil que se había convertido en mi único amigo en ese lugar. Hablábamos a veces sobre cosas pequeñas, sobre la vida fuera de los muros dorados. Él me hacía reír, algo que se había vuelto raro. ¿Escondida de nuevo?, preguntó sentándose a mi lado. Intentando respirar, respondí. Ese dormitorio me sofoca a veces. Amir asintió, comprensivo. Debe ser difícil trabajar tan cerca de él. El peso de la presencia de un alfa así, ni te imaginas. Dijo algo gracioso sobre uno de los nobles que se había tropezado más temprano. Yo reí, una risa genuina que resonó por el jardín, y entonces lo sentí, una ola de energía cruda, furiosa, que hizo que los vellos de mi brazo se erizaran. Me di la vuelta instintivamente, mi cuerpo reconociendo la fuente antes de que mis ojos confirmaran. Sahir estaba en el balcón que daba al jardín. Incluso a la distancia, podía verlo. Sus ojos ya no eran marrones. Eran oro puro, brillando con una intensidad que me heló la sangre. Sus manos agarraban el parapeto de piedra con fuerza suficiente para dejar marcas. Y la expresión en su rostro. Nunca había visto tanta furia. Amir se levantó rápidamente, inclinando la cabeza en sumisión. Majestad, yo no... Vete. La palabra fue un gruñido, apenas humano. Amir no necesitó oírlo 2 veces. Prácticamente corrió, dejándome sola con el rey y su rabia inexplicable. Zahir bajó las escaleras de la terraza a grandes zancadas, cada movimiento cargado de una energía depredadora que hacía que mi corazón se disparara. Debería haberme levantado. Debería haberme inclinado, disculpado, hecho cualquier cosa que no fuera quedarme sentada allí como una presa hipnotizada. Pero no pude moverme. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor irradiando de su cuerpo, ver el pulso acelerado en su cuello, oír la respiración pesada que luchaba por controlar. ¿Qué es él para ti? La pregunta salió entre dientes, cada palabra cargada de una posesividad que no tenía sentido. Él no tenía derecho a preguntar. No tenía derecho a estar celoso. Yo no era suya, pero mi cuerpo no estaba de acuerdo. Es mi amigo, respondí, la voz más firme de lo que esperaba. Nada más. Amigo. Zahir escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Te ríes así con todos tus amigos? ¿Dejas que se sienten tan cerca? ¿Que sientan tu olor? ¿Mi olor? La indignación subió por mi garganta. Yo no controlo mi olor, Majestad, así como no controlo con quién converso durante mi pausa. Algo peligroso brilló en sus ojos. Dio un paso más adelante, acorralándome contra el banco de piedra. Su cuerpo era una pared de músculos y calor, su olor envolviéndome por completo. Deberías controlarlo, gruñó, porque ese olor tuyo me ha estado volviendo loco durante semanas. Te siento en cada rincón de mi habitación, en cada sábana que cambias, en cada superficie que tocas. No puedo dormir, no puedo concentrarme, no puedo pensar en nada más que en... Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Mi respiración era superficial. Mi corazón martilleaba tan fuerte que seguramente podía oírlo. Lo racional en mí gritaba que retrocediera, que recordara quién era yo y quién era él, que no cediera a lo que estaba sucediendo entre nosotros. Pero el instinto era más fuerte. ¿Más que en qué? Susurré. Sus ojos se encontraron con los míos. El oro se había suavizado, aún intenso, pero menos furioso. Lo que veía ahora era algo más vulnerable, más honesto. Deseo, confusión, necesidad. Eres mía. Las palabras salieron como una confesión, un secreto arrancado a la fuerza. Y antes de que pudiera reaccionar, sus labios estaban sobre los míos. El beso no fue gentil, fue desesperado, hambriento. Años de soledad derramados en un único momento. Sus manos sostuvieron mi rostro como si yo estuviera hecha de cristal y acero al mismo tiempo. Mis dedos se agarraron a su camisa, atrayéndolo más cerca, incapaz de resistir la gravedad que nos unía. Sabía que estaba mal, sabía que aquello solo podía terminar en tragedia. Pero cuando me besó, cuando su olor me envolvió y su calor me consumió, no pude importarme con las consecuencias. Yo era suya, y por ese momento, él era mío. Esa noche lo cambió todo. Después del beso en el jardín, Zahir me llevó a sus aposentos. No con palabras, solo con miradas y toques que decían más de lo que cualquier discurso podría expresar.
Sus manos sostenían la mía como si temiera que yo desapareciera, como si yo fuera un sueño del que no quería despertar. Y yo lo seguí. Lo seguí porque mi cuerpo no conocía otro camino. Lo seguí porque cada célula mía gritaba por él, llamaba por él. Lo necesitaba de formas que trascendían la razón. El vínculo entre nosotros era una cuerda invisible, y esa noche, finalmente dejamos de resistir su fuerza. Los aposentos estaban bañados por la luz dorada del atardecer cuando entramos. Zahir cerró la puerta detrás de nosotros y se giró hacia mí, esos ojos de oro líquido estudiándome como si yo fuera la obra de arte más preciosa del mundo. «Si quieres irte», dijo, la voz ronca por la contención, «es ahora, porque si te quedas, no podré detenerme. Debería haberme ido. Debería haber escuchado la voz de la razón que susurraba sobre diferencias de clase, sobre escándalos, sobre todas las formas en que aquello podría destruir mi vida. Pero cuando lo miré, cuando vi la vulnerabilidad oculta bajo la máscara de poder, supe que no podría irme. Me quedo. Las palabras apenas habían abandonado mis labios cuando él me besó de nuevo. Lo que sucedió después fue como sumergirse en un océano de sensaciones. Sus manos desnudándome con reverencia, su boca trazando caminos de fuego por mi piel, su cuerpo moldeándose al mío como si hubiéramos sido creados para encajar así. Las sábanas de seda eran nubes bajo mi espalda, y sobre mí, Zahir lo era todo. Fue gentil donde yo esperaba fuerza, cuidadoso donde esperaba urgencia. Cada toque era una pregunta, cada beso una promesa, y cuando finalmente nos hicimos uno, cuando sentí el vínculo solidificarse entre nosotros como cadenas de oro, lloré, no de dolor, de plenitud. Después, recostados en el enredo de sábanas, él trazaba patrones invisibles en mi piel mientras yo escuchaba su corazón desacelerar. «Nunca sentí algo así», murmuró contra mi cabello. «Nunca supe que era posible sentir tanto». Me acurruqué más cerca, absorbiendo su calor, su olor, la vibración de su voz en mi oído. «¿Qué pasa ahora? Ahora cuido de ti». Besó mi frente, como siempre debió haber sido. Yo le creí. Dioses me ayuden. Le creí cada palabra. Me dormí en sus brazos sintiéndome, por primera vez en la vida, completamente segura, completamente amada, completamente en casa. Desperté sola. El sol de la mañana entraba por las ventanas enormes, pintando el dormitorio de tonos rosados. Me estiré lentamente, mi cuerpo deliciosamente adolorido, una sonrisa en mis labios, mientras extendía la mano hacia el lado donde Zahir debería estar. Sábanas frías. Él se había ido. No era extraño, me dije a mí misma. Él era el rey. Tenía obligaciones, reuniones, un reino que gobernar. No podía pasar la mañana en la cama solo porque habíamos... Me senté, jalando la sábana para cubrir mi cuerpo desnudo. Fue entonces cuando lo vi. Un sobre su mesita de noche. Grande, elegante, con el sello real en cera dorada. Estaba entreabierto, como si alguien hubiera verificado el contenido a toda prisa antes de salir. No debería haber mirado. No era asunto mío. Fuera lo que fuese, no me pertenecía. Yo era solo una limpiadora que había pasado la noche con el rey. No tenía derecho a sus secretos, sus documentos, su vida real. Pero algo me jaló hasta ese sobre. Mis manos temblaban cuando lo tomé. El papel era grueso, caro, del tipo usado para ocasiones importantes, y cuando leí las palabras impresas en tinta dorada, mi mundo se desmoronó. Invitación oficial para la celebración de compromiso de Su Majestad Rey Zahir Moonstone y Lady Elara Vance. La fecha era de hacía 3 meses. 3 meses antes de que yo pusiera un pie en ese palacio. 3 meses antes de que él me viera en el pasillo. 3 meses antes de todas esas miradas. Ese beso en el jardín. Esa noche. Él estaba prometido. Desde el principio, él estaba prometido. No podía respirar. El aire se había vuelto espeso, venenoso, imposible de jalar a mis pulmones. Mis manos soltaron el sobre como si el papel quemara y retrocedí hasta chocar con la pared. Todo tenía sentido ahora. El secreto, la urgencia, el hecho de que nunca me hubiera presentado a nadie, nunca me hubiera hablado de un futuro juntos, nunca me hubiera prometido nada más que yo cuido de ti. Yo era la amante, el pasatiempo secreto antes de que él asumiera sus responsabilidades reales. Y yo había sido lo suficientemente tonta como para creer que era más. El sonido de la ducha llegó hasta mí. Él estaba en el baño.
En minutos, saldría y me encontraría allí, y yo tendría que mirar a los ojos del hombre que me había usado y fingir que no me estaba desmoronando por dentro. No, no podía hacer eso. Mis manos encontraron mi ropa esparcida por el suelo. Me vestí con movimientos frenéticos, sin importarme si estaba arrugada, si mi cabello era un caos, si cualquiera que me viera sabría exactamente de dónde venía. Necesitaba salir. La puerta se cerró detrás de mí segundos antes de que oyera el sonido de la ducha parando. Corrí por los pasillos del palacio sin mirar atrás. Pasé por guardias, por empleados, por rostros que conocía y rostros que no. Nadie intentó detenerme. Quizás veían algo en mi rostro que se lo impedía. Desesperación, traición, corazón haciéndose añicos. Tomé mis cosas del vestuario en menos de 2 minutos. El bolso con mis pocas pertenencias, el dinero que había ahorrado en las últimas semanas, los documentos que probaban que yo existía. No era mucho, pero era suficiente para desaparecer. El sol estaba alto cuando salí por las puertas de servicio. La ciudad se extendía ante mí, laberinto de concreto y cristal. Millones de personas viviendo sus vidas sin saber que la mía acababa de ser devastada. No miré atrás. Si hubiera mirado, quizás habría visto la figura en la ventana más alta de la torre. Quizás habría visto a Zahir parado allí, envuelto en una toalla, mirando el dormitorio vacío con una expresión de pánico creciente. Quizás habría visto cuando comenzó a gritar mi nombre, pero no miré. Yo solo corrí. Las semanas siguientes fueron un borrón de habitaciones baratas y empleos temporales. Usé cada centavo que tenía para ir lo más lejos posible de Veilguard, cambiando de ciudad 3 veces hasta asegurarme de que nadie podría encontrarme. Y entonces descubrí. Estaba en el baño de una pensión barata, cuando la prueba confirmó lo que mi cuerpo ya sabía. 2 líneas rosas, imposibles de ignorar, imposibles de negar. Estaba embarazada. Del rey. Mi primer instinto fue pánico. Puro, helado, paralizante. ¿Cómo criaría un hijo sola? ¿Cómo sobreviviría? ¿Qué pasaría cuando el bebé naciera con ojos dorados y el mundo entero supiera de quién era hijo? Pero entonces sentí una mano en mi vientre, todavía plano, y bajo mis dedos, una sensación, no física, no aún, pero real, una presencia, pequeña, frágil, completamente dependiente de mí, y todo el miedo se transformó en determinación. Protegería a ese niño. No importaba el costo, no importaba el sacrificio. Zahir nunca lo sabría. El mundo nunca lo sabría. Mi hijo crecería amado, seguro, lejos de las garras de la política y el poder. Era lo mínimo que podía hacer. En las semanas siguientes, descubrí que no era un niño. Eran 2. Gemelos. El médico de la clínica gratuita me mostró la imagen del ultrasonido con una sonrisa amable. 2 puntos pulsantes. 2 corazones latiendo en sincronía, 2 vidas creciendo dentro de mí. Lloré, no de miedo, de amor, de una certeza absoluta de que, por más difícil que fuera el camino por delante, no estaba sola. Tenía a mis hijos, y por ellos, yo sería fuerte. Los meses de embarazo fueron los más difíciles de mi vida. Trabajé hasta el último momento posible, primero como limpiadora en un hotel barato, luego como dependienta en una cafetería de carretera. Ahorré cada centavo, preparándome para el momento en que ya no podría trabajar. Ayán nació primero. Vino al mundo gritando, furioso con la indignidad de ser expulsado de la comodidad del útero. Isaac le siguió 2 minutos después, callado y observador, ojos abiertos desde el primer momento. Y esos ojos, dorados, idénticos a los de su padre, los sostuve contra mi pecho, llorando de agotamiento y alegría. Mientras la enfermera me miraba con curiosidad, ella no dijo nada. Quizás no lo sabía, quizás no le importaba, pero yo lo sabía. Sabía que un día esos ojos serían mi sentencia o mi salvación. Por ahora, eran solo mis hijos, y los amaba más que a nada en el mundo. Pasaron 2 años y medio. Yo había construido una vida en los márgenes del reino, en un pueblito costero olvidado por los mapas oficiales. Un apartamento pequeño en el 3er piso de un edificio sin ascensor. 2 empleos, uno por la mañana como auxiliar de cocina en una panadería, otro por la noche como dependienta en un minimercado de barrio. Horas robadas de sueño, músculos que nunca dejaban de doler, y 2 niños que hacían que todo valiera la pena. Ayán era fuego. Corría por la casa como un pequeño huracán, tirando cosas,
escalando muebles, poniendo a prueba mis límites a cada segundo. Su sonrisa era tan ancha como el horizonte, y su risa era el sonido más hermoso que jamás había oído. Isaac era agua, callado, observador, con ojos que parecían ver mucho más de lo que un niño de 2 años debería ver. Pasaba horas hojeando los libros ilustrados que compraba en tiendas de segunda mano, pequeños dedos trazando las imágenes como si pudiera absorber las historias a través de la piel. Ambos tenían ojos dorados. Los mantenía ocultos lo más posible. Gafas de sol cuando salíamos, gorras tiradas sobre las cejas. La gente lo encontraba extraño, pero nadie hacía preguntas. En esa ciudad de pescadores y jubilados, todos tenían demasiados secretos para preocuparse por los de los demás. La vida era difícil, pero era nuestra. Yo no sabía lo que sucedía en Baleward. Evitaba noticias sobre la familia real como quien evita el veneno. No quería saber sobre el matrimonio de Zahir, sobre su esposa perfecta, sobre los herederos que seguramente vendrían. Cada información sería un cuchillo girando en heridas que yo intentaba desesperadamente cicatrizar. Pero algunas noticias eran imposibles de evitar. Estaba en el minimercado, arreglando estanterías durante el turno de noche, cuando la televisión en la esquina comenzó a transmitir un reportaje de última hora. Atentado contra el rey. Mis manos se detuvieron a mitad del movimiento. En la pantalla, imágenes temblorosas mostraban el caos. Una comitiva real atacada en una carretera aislada, vehículos en llamas, cuerpos en el asfalto, y en el centro de todo, siendo cargado en una camilla, el rostro que yo intentaba olvidar hacía más de 2 años. Zahir, cubierto de sangre, inmóvil. Mi corazón se detuvo. Por un instante, lo olvidé todo. La traición, la huida, las mentiras. Olvidé que él me había usado, que yo era solo un pasatiempo antes de la boda real. Todo lo que existía era el terror helado de verlo así, roto, posiblemente muerto. Mis piernas cedieron. Me apoyé en la estantería más cercana, respirando en bocanadas cortas, tratando de no desmayarme mientras la reportera seguía hablando. El rey fue baleado con munición de plata durante el ataque. Fue llevado de urgencia al Hospital Real, donde permanece en estado crítico. Las autoridades aún no han confirmado si hay riesgo de vida. Plata, el único metal que podía herir de verdad a un alfa. Las semanas siguientes fueron tortura. Seguía las noticias obsesivamente, ocultando mi interés a todos, verificando las actualizaciones cada hora como una adicción que no podía controlar. Zahir sobrevivió, pero el precio fue alto. La bala había alcanzado su hombro, milímetros por encima del corazón. Los médicos lograron removerla, pero la plata ya se había esparcido por el sistema. Y entonces vino el anuncio que hizo que el reino entero contuviera la respiración. El rey Zahir Moonstone era estéril. El linaje real terminaría con él. Apagué la televisión y lloré. Lloré por él, por el hombre que me había herido pero que aún ocupaba rincones oscuros de mi corazón. Lloré por la cruel ironía del destino, que lo privaba de herederos mientras 2 niños con sus ojos crecían escondidos del mundo. Lloré por mis hijos, que nunca conocerían a su padre, que nunca sabrían de dónde venían. Y lloré por mí, por haber amado a alguien que nunca podría ser mío. Los meses pasaron. Zahir se recuperó físicamente, pero las imágenes que aparecían en los noticieros mostraban un hombre diferente, más delgado, más pálido, con ojos que parecían haber perdido cualquier brillo. Y entonces vino el anuncio de la boda. El rey Zahir Moonstone se casaría con Lady Elara Vance en una ceremonia de estado. La unión era puramente política, explicaban los comentaristas. Una forma de garantizar alianzas, de mantener la estabilidad, de darle al pueblo la ilusión de continuidad incluso sin herederos. Un matrimonio sin amor, un rey sin esperanza. Debería haber sentido satisfacción. Eso era lo que se merecía, ¿no? Una vida vacía con una mujer que no amaba. Un reino sin herederos, un futuro sin esperanza. Pero todo lo que sentía era tristeza. Tristeza por nosotros dos. La invitación llegó una tarde de martes. Yo estaba volviendo del trabajo, los pies adoloridos, la mente ya planeando la cena de los niños, cuando vi el sobre en mi buzón. Papel grueso, sello dorado, mi nombre escrito en caligrafía elegante. Mi corazón se detuvo. Por un momento insano, pensé que él me había encontrado, que de alguna manera
Después de todo este tiempo, Zahir había descubierto dónde estaba y venía a buscar a sus hijos, pero cuando abrí el sobre, encontré solo una invitación formal. Una lista de antiguos empleados del palacio estaba siendo invitada a la ceremonia de boda, un gesto de gratitud por los servicios prestados. Mi nombre aún constaba en los registros, un error burocrático que nadie había corregido. Debería haberlo tirado. Debería haber roto ese papel y olvidado que existía. No había ninguna razón para ir, ningún beneficio, solo dolor garantizado. Pero miré a mis hijos jugando en la sala. Ayán apilaba bloques mientras Isaac observaba con esos ojos dorados tan iguales a los de su padre. Ellos nunca habían preguntado por su padre. Eran demasiado pequeños para entender. Pero un día preguntarían. ¿Y qué diría yo? ¿Que su padre era un rey? ¿Que yo había huido antes de darle la oportunidad de conocerlos? ¿Que había tomado esa decisión por ellos? Sí, pero también por mí. ¿Por miedo? ¿Por orgullo herido? Quizás él merecía saberlo. No por mí. No por nosotros, sino por ellos. La decisión vino despacio, formándose como hielo en una ventana de invierno. Iría a la boda. Me quedaría en las sombras, invisible como siempre fui. Dejaría que Zahir viera a sus hijos de lejos, solo una vez, y luego me iría. Él no necesitaba saber que eran suyos. Él no necesitaba saber nada. Yo solo quería un cierre, una oportunidad de cerrar ese capítulo de una vez por todas. Compré ropa nueva para los niños, ministrajes idénticos, azul marino con pequeñas corbatas doradas. Ayán se quejó de que le picaba. Isaac se quedó estudiando su reflejo en el espejo con curiosidad solemne. Me miré en el espejo junto a ellos. Cabello suelto por primera vez en años. Un vestido simple, pero elegante. Los ojos de la mujer que me miraba eran diferentes a los de la limpiadora que había entrado en el palacio 3 años atrás. Más duros, más sabios, más cansados, pero también más fuertes. Vamos a conocer un lugar especial, dije a los niños. Tienen que portarse muy bien, ¿de acuerdo? Ayán asintió con entusiasmo. Isaac solo me miró con esos ojos que veían demasiado, y partimos hacia Valeward, hacia la boda del hombre que todavía amaba, hacia el destino que ya no podía evitar. El palacio de Valeward estaba aún más impresionante de lo que recordaba. Banderas doradas ondeaban en cada torre. Flores blancas decoraban cada arco, cada columna, cada superficie disponible. La multitud se extendía por los jardines en olas de seda y joyas, nobles y diplomatas y celebridades compitiendo para ver quién brillaba más. Y en el centro de todo, el gran salón esperaba. Sostuve las manos de los niños con fuerza, mientras nos acercábamos por las puertas laterales. Los antiguos empleados no entraban por la puerta principal. Éramos invitados por cortesía, no por importancia. Fantasmas del pasado, permitidos a presenciar el futuro. Era exactamente lo que necesitaba. Invisibilidad. «Mami, aprietas», se quejó Ayán, tratando de soltar sus dedos. «Lo siento, amor». Aflojé el agarre, pero no lo solté. Recuerden lo que dije. Se quedan calladitos, no se apartan de mi lado, y luego nos vamos. ¿Está bien? Isaac asintió con esa seriedad que me hacía olvidar que solo tenía 2 años. Ayán ya estaba distraído, mirando las fuentes de chocolate en la entrada con ojos muy abiertos. Entramos. El gran salón era una catedral de luz y opulencia. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, proyectando arcoíris en cada superficie. Cientos de invitados ocupaban filas de sillas doradas, todos mirando hacia el altar en el fondo, donde un arco de rosas blancas enmarcaba el espacio reservado para los novios. La ceremonia ya había comenzado. Mi corazón se disparó cuando vi las figuras en el altar. Lady Elara estaba de espaldas a mí. Un vestido de novia que parecía hecho de luz de luna cayendo en cascada detrás de ella. Era alta, elegante, exactamente el tipo de mujer que pertenecía al lado de un rey. Y a su lado, de frente a la multitud, Zahir. Mi respiración se contuvo. Estaba diferente, más delgado de lo que recordaba. Los hombros que antes parecían cargar el mundo ahora encorvados bajo un peso invisible. El traje era impecable, pero no lograba ocultar la palidez de su piel, las sombras bajo sus ojos, la rigidez de quien está cumpliendo un deber, no celebrando una alegría. Parecía un hombre yendo a su propia ejecución. Debería haber sentido satisfacción. Eso era lo que merecía, ¿no? Una vida vacía con una mujer que no amaba.
un reino sin herederos, un futuro sin esperanza. Pero todo lo que sentía era una tristeza profunda, oceánica. El hombre en el altar no era el rey arrogante que me había acorralado en el jardín. No era el amante apasionado que había susurrado promesas en mis oídos. Era una cáscara, un fantasma usando la piel de Sahir Moonstone. Y una parte de mí, esa parte estúpida que se negaba a morir, quería correr hacia él y traer de vuelta al hombre que yo conocía. «Mami, hay mucha gente». La voz de Isaac me trajo de vuelta. Apretó mi mano con más fuerza, sus ojitos dorados recorriendo la multitud con incomodidad. «Lo sé, amor. Vamos a quedarnos aquí al fondo. ¿De acuerdo? Solo un poquito». Encontré un rincón discreto cerca de las puertas laterales, parcialmente escondido por una columna de mármol. Desde allí, podía ver el altar sin ser vista. Era perfecto. O debería haberlo sido. El sacerdote continuaba la ceremonia. Palabras antiguas sobre unión y deber resonando por el salón. Apenas escuchaba. Mis ojos estaban fijos en Sahir, estudiando cada microexpresión, cada pequeño movimiento. Él no miraba a Elara, no miraba al sacerdote. Sus ojos recorrían la multitud en un patrón repetitivo, como si buscara algo, o a alguien. La voz del sacerdote se elevó. «Su Majestad Rey Sahir Moonstone acepta a Lady Elara Vance como su esposa y reina, para gobernar a su lado hasta que la muerte los separe». Silencio. El salón entero contuvo la respiración. 1000 ojos fijos en el rey, esperando la palabra que sellaría el destino del reino. Sahir abrió la boca, y entonces sus ojos encontraron los míos. Vi el momento exacto del reconocimiento, la forma en que todo su cuerpo se tensó, cómo su respiración se detuvo, cómo el color huyó de su rostro ya pálido. Sus labios formaron una palabra silenciosa, mi nombre, pero no estaba mirando solo a mí, estaba mirando hacia abajo, a las 2 figuras pequeñas sosteniendo mis manos, a 2 niños de cabello oscuro y ojos dorados, ojos idénticos a los suyos. El mundo se detuvo. Yo podía sentir el aura de mis hijos, esa energía alfa pura que habían heredado de su padre, irradiando como faros en la oscuridad. Normalmente era sutil, casi imperceptible, pero ahora, en presencia de su padre biológico, parecía haberse amplificado 1000 veces. Y Sahir lo sintió. Vi cuando la comprensión lo golpeó. Vi cuando las piezas encajaron en su mente, cuando la imposibilidad de lo que veía colisionó con la certeza absoluta de lo que su instinto le decía. Sus ojos cambiaron. Marrón a oro, muerto a vivo. «Sahir». La voz de Elara era confusa, irritada. «Sahir, el sacerdote está esperando». Él no respondió. Se estaba moviendo. Bajó los escalones del altar como un hombre en trance. 1 paso, 2, 3. La multitud murmuraba, cabezas girando, cámaras de prensa clicando frenéticamente. Lady Elara gritó su nombre de nuevo, pero él no se detuvo. No miró atrás. Sus ojos estaban fijos en nosotros. Debería haber corrido. Debería haber tomado a los niños y huido antes de que él llegara hasta nosotros. Pero mis piernas no obedecían. Estaba paralizada, atrapada en esa mirada dorada que se acercaba como una tormenta inevitable. La multitud se abrió ante él. Nobles retrocediendo, guardias dudando, nadie atreviéndose a impedir al rey en su marcha determinada. Se detuvo frente a nosotros, tan cerca que podía sentir el calor emanando de su cuerpo, tan cerca que podía ver las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos dorados, tan cerca que podía oír su respiración temblorosa, entrecortada. Por un momento, nadie habló, y entonces Sahir cayó de rodillas. El rey alfa de Veilward, el hombre más poderoso del reino, cayó de rodillas sobre el suelo de mármol delante de 2 niños de 2 años. «¿Papi?», preguntó Ayan, ladeando la cabeza con curiosidad inocente. Yo no sabía cómo lo sabía. Instinto, quizás. El vínculo de sangre reconociendo a su otra parte. O quizás solo la lógica simple de un niño viendo a un hombre arrodillado frente a él. Sahir sollozó. El sonido era devastador. Un hombre que había olvidado cómo llorar, reaprendiendo en ese instante. Sus manos temblaban mientras las levantaba, dudando a centímetros del rostro de Ayan, como si temiera que el toque hiciera desaparecer todo. «¿Puedo...?» Su voz era un hilo. «¿Puedo tocarlo?» La pregunta era para mí. Asentí, incapaz de hablar. Los dedos de Sahir tocaron la mejilla de Ayan. El niño no retrocedió. Solo se quedó allí, estudiando el rostro de su padre con esa intensidad que solo los niños pequeños pueden tener.
Tienes la cara triste, dijo Ayan. Mami se pone triste a veces también. Un sollozo escapó de Zahir, luego otro, y entonces estaba llorando de verdad, lágrimas rodando por su rostro mientras su otra mano encontraba a Isaac, tocando el cabello oscuro del niño más quieto. Él levantó los ojos hacia mí, y lo que vi allí me destrozó. Esperanza, desesperación, terror, alegría, todo mezclado en una expresión que no tenía nombre. Nina, ellos son tuyos. La palabra salió como un susurro. Siempre han sido tuyos. El silencio en el salón fue absoluto. 1000 personas mirando, cámaras transmitiendo en vivo para millones más. El escándalo del siglo desarrollándose ante sus ojos. La novia abandonada en el altar. El rey arrodillado ante una mujer desconocida y 2 niños imposibles. Y a Zahir no le importaba. Se levantó en un movimiento fluido, sus ojos nunca abandonando los míos. Y entonces, ante todo el reino, ante las cámaras y los nobles, y la mujer que debería haber sido su esposa, hizo algo que nadie esperaba. Me besó. No fue gentil, fue desesperado, hambriento, años de soledad derramados en un único momento. Sus manos sostuvieron mi rostro como si yo pudiera desaparecer en cualquier instante, sus labios moviéndose contra los míos con una urgencia que me robó el aliento. Y entonces se apartó. Se giró hacia la multitud en shock. El matrimonio está cancelado. Su voz resonó por el salón, firme y clara, sin un rastro de duda. Mi reina ya ha llegado. El caos que siguió fue instantáneo. Gritos, preguntas, flashes de cámaras. Lady Elara bajando del altar con expresión furiosa, guardias tratando de contener a la multitud, reporteros gritando por declaraciones. Pero Zahir lo ignoró todo. Se inclinó y tomó a Ayan en sus brazos, con una naturalidad que me encogió el corazón. El niño rió, agarrando la solapa del traje de su padre con pequeños dedos. Isaac extendió los brazos hacia arriba, pidiendo silenciosamente el mismo trato. Zahir me miró. «Ayúdame», dijo. «Solo tengo 2 brazos». Y a pesar de todo, a pesar de la confusión y el miedo y los 1000 ojos sobre nosotros, reí. Tomé a Isaac en brazos. Él se acurrucó contra mi cuello, un suspiro de contento escapando de sus labios. Zahir extendió su mano libre hacia mí. «Ven», dijo. «Tenemos mucho de qué hablar, y no voy a hacerlo delante de cámaras». Yo dudé. 1000 preguntas burbujeaban en mi mente. 1000 miedos, 1000 dudas, 1000 razones por las que aquello no podía funcionar. Pero cuando miré a Ayan en brazos de su padre, cuando vi la sonrisa en el rostro de mi hijo, cuando sentí la mano de Zahir esperando la mía, la tomé. Y juntos, cargando a nuestros hijos, atravesamos el salón en dirección a un futuro que ninguno de nosotros se atrevía a imaginar. La sala privada quedaba en el corazón del palacio. Zahir nos guió por los pasillos como un hombre en misión, ignorando a los guardias que intentaban hablar con él, a los consejeros que corrían detrás pidiendo explicaciones, al caos que habíamos dejado en el gran salón. Ayan seguía en sus brazos, jugando con los botones del traje de su padre. Isaac dormía contra mi hombro, exhausto por la confusión. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, el silencio fue casi ensordecedor. Zahir colocó a Ayan en el suelo con cuidado. El niño inmediatamente corrió a explorar el despacho, tocando las estanterías de libros, los globos antiguos, todo lo que brillaba. Yo acosté a Isaac en un sofá de terciopelo, cubriéndolo con mi abrigo, y entonces nos quedamos solos, frente a frente. 3 años de silencio entre nosotros. ¿Cómo? La palabra salió estrangulada de la garganta de Zahir. Los médicos dijeron, después del atentado, dijeron que era imposible, que la plata había destruido cualquier posibilidad de... Fueron concebidos antes. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Antes del atentado. Antes de todo. La comprensión atravesó su rostro. Luego el horror. ¿Estabas embarazada cuando huiste? No respondí. No era necesario. Zahir se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un puñetazo. Sus manos agarraron el borde de la mesa detrás de él, los nudillos blancos por la tensión. ¿Por qué? La voz era un susurro roto. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué huiste? Yo habría hecho cualquier cosa. Dado todo. Tú no necesitabas... Vi la invitación de compromiso. Silencio. En tu mesa. A la mañana siguiente. Con fecha de 3 meses antes. Las palabras salían ahora. Todos los dolores que había guardado finalmente encontrando voz.
Estabas prometido cuando me sedujiste, Sahir. Yo era solo la amante secreta antes de la boda real. No. Cruzó la distancia entre nosotros en 2 pasos. No, Nina. Nunca fuiste. El compromiso era un arreglo de los consejeros. Nunca quise a Elara. Nunca quise a nadie más que a ti. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Porque iba a cancelarlo. La frustración explotó en su voz. Esa mañana, cuando salí del baño, iba a contarte todo. Iba a decirte que eras mi compañera verdadera, que el compromiso se desharía, que nada más importaba aparte de nosotros. Pero habías desaparecido. Mis piernas flaquearon. Me apoyé en el sillón más cercano. Te busqué durante meses. Continuó Zahir, acercándose despacio. Envié a todos los rastreadores que tenía. Revisé cada ciudad, cada aldea. Nadie te encontró. Era como si te hubieras evaporado. Yo me había escondido bien. Cambios de ciudad, nombres falsos, empleos en lugares que nadie buscaría. Y luego vino el atentado. Su voz se volvió más baja. La bala, la plata, el diagnóstico. Se rió, un sonido amargo y hueco. Cuando los médicos dijeron que era estéril, que el linaje Moonstone moriría conmigo, en lo único que pude pensar fue en ti, que había perdido a la única mujer que amé, y cualquier posibilidad de tener una familia con ella. Lágrimas rodaban por mi rostro. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Acepté la boda con Elara porque ya no me importaba. Zahir se detuvo frente a mí, tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro. Sin ti, sin la posibilidad de hijos, nada tenía sentido. Yo solo estaba existiendo, esperando que terminara. Zahir. Y entonces entraste en ese salón. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos, con 2 milagros sosteniendo tus manos, 2 hijos que no deberían existir, 2 niños con mis ojos, mi aura, mi sangre. Presionó mis dedos contra sus labios. Son imposibles, Nina. La ciencia dice que no deberían existir, pero están allí. Miró a Ayan, que había encontrado un globo terráqueo y lo giraba fascinado. Vivos, reales, míos, nuestros, corregí suavemente. Él sonrió. La primera sonrisa verdadera que yo veía en él desde aquella noche hacía 3 años. Nuestros. Apretó mis manos. Perdóname, Nina, por no haber sido claro, por haber dejado que creyeras que eras menos de lo que eras, por cada día que pasaste sola, criando a nuestros hijos, trabajando hasta la extenuación, sin nadie que te ayudara. Fueron 2 años y medio muy difíciles, admití. Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida compensándolo. Llevó mis manos a su corazón. Si me dejas, si me das una segunda oportunidad de ser el hombre que mereces. Lo miré, al rey arrodillado a mis pies como un suplicante, al padre que había reconocido a sus hijos a primera vista, al hombre que había cancelado una boda real delante de millones de testigos por mí. Llevará tiempo, dije. La confianza no se reconstruye en un día. Tengo tiempo. Presionó un beso en mis nudillos. Tengo el resto de nuestra vida. 6 meses después, yo estaba en el jardín del palacio. El mismo jardín donde él me había besado por primera vez. El mismo banco de piedra donde nuestra historia había comenzado de verdad. Pero ahora todo era diferente. Ayan corría entre los rosales, perseguido por 2 guardias que parecían más exhaustos que él. Isaac estaba sentado a mi lado, hojeando un libro ilustrado sobre estrellas. Y Zahir estaba arrodillado frente a mí. De nuevo, pero esta vez no era para pedir perdón. Sus manos estaban en mi barriga, redondeada, creciendo, imposible. Los médicos todavía no lo creen, murmuró contra mi piel. Dicen que es un milagro, que la plata debería haber hecho esto imposible para siempre. Pasé los dedos por su cabello. El vínculo es más fuerte que la plata, dije, más fuerte que la ciencia, más fuerte que cualquier cosa que intentó separarnos. Él levantó los ojos hacia mí, dorados, vivos, llenos de una alegría que nunca pensé ver. 3 hijos, dijo. 3 razones para vivir para siempre. Yo sonreí. 4, en realidad. Son gemelas. El shock en su rostro no tuvo precio. Luego vino la risa, alta y genuina, resonando por el jardín. Ayan corrió hacia nosotros, queriendo saber qué era tan gracioso. Isaac levantó los ojos del libro con curiosidad serena. Y yo me quedé allí, rodeada por la familia que nunca pensé tener, por el amor que casi dejé escapar. Huí para proteger mi corazón, pero terminé protegiendo el futuro del reino.
El rey Alfa creyó que su legado había terminado, pero yo le di 4 razones para vivir para siempre. Gracias por estar aquí y por acompañar una historia más. De verdad espero que te haya gustado. Si quieres, deja tu comentario. Me encanta leer lo que sienten y piensan después de cada episodio. Gracias por el cariño y hasta la próxima historia.